Buenas, sean bienvenidos a un video más sobre su curso de teoría de la medida. En esta ocasión veremos ejemplos sobre medida exterior y conjuntos medibles. Son importantes ya que a lo largo de este curso trabajaremos sobre todo con medidas exteriores y veremos clases de conjuntos medibles que van a ser muy importantes para el curso. Empezamos con un pequeño ejemplo para familiarizarnos con la definición de medida exterior. Sea X, D un espacio métrico separable y sea UN una sección abierta tales que cumple estas dos condiciones. La primera, que la unión de todos es igual a X y que si tenemos dos elementos y tenemos un X dentro de ellos, o sea, su intersección no es vacía, entonces existe un tercer B contenido en ellos. Existe un tercer B contenido en ellos que va a hacer que B está contenido en la intersección de ellos dos. Y quiere decir que siempre habrá uno más. Si la intersección es distinta del vacío, entonces habrá un X habrá un abierto que esté más abajo que ellos, ¿no? Esto es lo que en topología llamaríamos una base para la topología del espacio métrico. No requerimos que sepan de topología, solamente para fines de este ejemplo. Veremos la primera situación. Que sea separable, solo recordar que que sea separable quiere decir pues que existe un conjunto denso en X tal que la intersección es numerable, ¿no? Podemos ver eso como, por ejemplo, los reales con Q. Los reales con Q. Q es un conjunto denso en los reales, ya que la intersección con cualquier abierto de R siempre es distinta del vacío. Esto se transfiere a que no importa el intervalo. Ustedes lo veían en cálculo 1, que no importaba el intervalo. Por ejemplo, el intervalo A, B. No importaba. Siempre interseca con algún racional, ¿no? Siempre existe un racional, no importando cuál es el intervalo. Siempre existe un racional, ¿no? Pues más o menos es eso. Y eso significa ser conjunto denso. Y entonces este denso en particular es numerable. Entonces en particular los reales son separables, ¿no? Entonces bien, aquí se pudo haber ocupado el X igual en lugar de R, pero para fines de generalización hemos decidido usar espacio métrico. Entonces, dado eso, definimos la siguiente función. Definimos una función que va de ρ al 0, 1. Y ρ de E es igual a una serie. Notemos que esta serie está bien definida porque pues siempre va a converger, ya que 2 a la n está multiplicando ρn entre. Pero ρn puede tomar valores en el 1 o en el 0. Es decir, esta serie podría ser completamente, a lo más podría ser la serie completa 1 entre 2n, ¿no? A lo más, porque pues obviamente que los que no esté, pues los mandará al 0, ¿no? Aquí era al revés, aquí si es distinto del vacío y aquí si es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esta? Que nos quiere ayudar en la situación para encontrar a qué tanto su n les pega E, ¿no? Spoiler, podría ser un conjunto infinito, ¿no? Entonces solamente vemos que pues de hecho la unión de todos ellos es igual a X. Entonces debe haber tantos al menos como para llenar a X, ¿no? Entonces pues siempre podría ser un número muy grande o podría ser inclusive un número finito, ¿no? Podría ser que le pega a un número muy grande o a un número finito, ¿no? Pero pues igual en serie, ya con el 2 entre n, siempre estará entre el 0 y el 1, ¿no? Porque de hecho la serie, le gana, siempre le gana a la serie de 1 entre 2n, y esta serie converge al 1, ¿no? Entonces, siempre es esa, ¿no? Y como son elementos mayores iguales que 0, pues lo máximo que podría hacer es que, por ejemplo, en el vacío no le pegara a ninguno, y entonces sería el 0, ¿no? Entonces,
lo que tenemos que mostrar es que eso es una medida exterior. Recordemos que era una medida exterior. Una medida exterior es una función que cumple 4 cosas. Una de las primeras que va a cumplir forzosamente es la del vacío, ¿verdad? Así como entre paréntesis vamos a decir como ρ de E es igual a la serie desde n igual con 1 hasta infinito de ρ de n e entre 2 a la n, entonces esto es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Ya que ρ de n de es mayor o igual que 0, 2 a la n es mayor o igual que 0, entonces cada término de aquí es mayor o igual que 0, entonces la serie completa es mayor o igual que 0. Y eso pues para todo contenido en X, o sea, para todo subconjunto de X, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Entonces ahora iremos con la segunda parte. Ahora vamos a checar, vamos a ponerlo aquí en azul para que se sepa qué es lo que queremos demostrar. Por demostrar que ρ de E es igual al vacío. Queremos ver que la ρ de E es igual al vacío. Es lo que hay que recordar. Más bien, queremos ver al revés, ¿verdad? Que ρ del vacío es igual al 0. Es lo que queremos ver. Ok. Entonces, ρ del vacío que es igual. Vemos que ρn del vacío pues va a ser igual a lo que habíamos dicho. Va a ser, vamos a verlo de esta forma. Vemos que el vacío intersección un es igual al vacío, ¿de acuerdo? Porque pues si intersectas algo con el vacío sigue siendo vacío. Entonces sucede esto, ¿no? Sucede que ρn del vacío es igual al 0. Y eso pues pasa para todo n en n, ¿no? Así, si dividimos entre 0, pues sigue siendo un 0, ¿no? Así, la suma desde n igual con 1 hasta el infinito de ρ de n de e entre 2 a la n es igual a 0, ¿no? Lo cual implicará que ρ del vacío es igual al 0, ¿de acuerdo? Ahora vayamos con el 3. La propiedad 3 que queremos demostrar es por demostrar. Vamos a demostrar la monotonía. Si E está contenido en F, eso implicará entonces que ρ de E sea menor o igual que ρ de F.
vamos a demostrar esa propiedad. Entonces, sea F subconjuntos de X, coma, tal que E contenido en F, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo que sigue. Vamos a anotar una situación. Notemos que si E intersección UN es distinto del vacío, ¿qué va a pasar con E intersección F? Pues será distinta del vacío también. Eso se va a deber a que la unión de... Eso se va a deber a que si existe un X aquí, pues evidentemente como está contenido, si X pertenece a E, pues pertenece a F automáticamente. Entonces, E intersección... No, lo que quería decir aquí era F intersección UN. Quiere decir F intersección UN es distinta del vacío. Eso se traduce, eso va a implicar entonces que si rho n de E es igual a 1, entonces rho n de F es igual a 1, ¿no? Y pues eso va a implicar evidentemente, bueno, obviamente que aquí dividiendo entre 2 a la n, siempre haciendo esa división, eso va a implicar que rho n de E entre 2 a la n sea menor o igual que la suma de rho n de F entre 2 a la n. ¿Esto por qué? Pues principalmente va a ser porque para cada n en n, para todos los n's en los que pasa esto, pues tenemos que rho de n de E va a ser igual a rho n de F, ¿no? Pero puede existir un rho n de F que sea igual a 1 y que de este lado no pertenezca, ¿no? O sea, por ejemplo, viéndolo en un diagrama de Venn, podemos decir que este puede ser F y claramente puede ser E, ¿no? Entonces, que pertenezca a E va a implicar que pertenece a F. Pero puede existir un F por aquí, que puede existir un X por aquí, que pertenece a F y que no pertenece a E. Y que a la hora de intersecarlo con U, por ejemplo, el correspondiente UM, por ejemplo, podría ser el U1, X va a pertenecer al F, pero no va a pertenecer a ¿no? O sea, el rho n de F va a dar igual a 1, pero va a dar 0 en este caso. Entonces, por eso va a ser un menor igual, ¿no? Porque podría ser que sea mayor o igual que este. Entonces, en particular, pues puede pasar eso. Entonces, ¿qué va a pasar para términos de la demostración? Esto ya está más o menos claro, porque esta es la rho de E y esta es la rho de F. Entonces ya se cumple la monotonía y hemos terminado esta parte y solo faltaría una cuarta cosa, que sería la sigma subaditividad. ¿Cómo es la sigma subaditividad? Pues lo que vamos a demostrar ahora es que mal nombre para esta, vamos a llamarlas AN. Bueno, vamos a tener una sucesión
y queremos ver que, pero esta asociación no necesariamente va a ser disjunta, acuérdense que eso solo pasa en la medida. Para la medida exterior va a pasar esto. Si AN está contenida en la potencia de X, entonces la medida de la unión de los ANs es menor o igual que la serie de las medidas de los ANs. Esto lo que nos está diciendo en el fondo que es sigma subaditiva, ¿no? Es de hecho lo que nos dice. Que quizás no se cumple la igualdad para para asociaciones de elementos disjuntos. Quizás no se cumple, pero al menos se cumple la desigualdad, ¿no? O sea, al menos se cumple de un lado, ¿no? Al menos sabes para dónde va, que es más grande, que podría ser más grande que otra cosa, ¿no? De acuerdo, este ejemplo, esta parte del ejercicio es la que quizás nos requeriría un poco más de atención, pero solamente hay que fijarse en un truquito, ¿no? Entonces, sea n una asociación. Notemos que a secas, ¿no? No le estoy pidiendo ser disjunta, no le estoy pidiendo nada más. Solo le estoy pidiendo ser una asociación. Entonces, queremos ahora que... Ahora vamos a ponerle una M solamente para distinguir notación. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, vamos a notar lo siguiente. Notemos que si la unión de los AN, permítanle ponerle así nada más para ahorrar tiempo, la unión de los AM es la intersección de intersecada con UN, es distinta del vacío. Entonces tenemos que si pasa esto, ¿qué es lo que sigue? Que entonces existe un MN, un M sub N, o sea, una M que depende de N, tal que AM N intersección UN es distinta del vacío, ¿no? Pues sí, porque si esta intersección es distinta del vacío, significa que existe un X que pertenece a la unión y que pertenece a UN, pero como pertenece a la unión, pertenece a algún AM, ¿no? Y pues ya tenemos que entonces pertenecería a alguna AM y al UN, entonces pertenece en particular a la intersección, ¿no? Así, pues podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Podemos afirmar que ρ de AMN es igual a ρ de la unión ρn a la unión de AM. ¿Y esto por qué va a pasar? Pues porque como los dos son distintos del vacío, los dos son iguales a 1. Pues son iguales, ¿no? Entonces esto pasa para todo n en n. ¿Están de acuerdo? Porque para cada n, no para todo n, sino para cada n que cumple esta condición, ¿no? Si para cada n se cumple esta condición, entonces pasará eso, ¿no? Entonces al menos son iguales con todas las uniones de los AM que intersecadas con UN dan distintos del vacío, ¿no? Para cada n que cumple asterisco, ¿no? Que cumple tachecito. Entonces,
para cada n que cumpla esta propiedad, tenemos que la rho n es igual a la rho de Vmn, ¿no? Y de hecho, para las que no lo cumplan, ya sabemos que rho de n es igual a 0, ¿no? Si por ejemplo el 1 no lo cumpliera, este sería 0, ¿no? Y ya sabemos que esta es mayor o igual que 0, que es al final lo que queremos. Así, vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a hacer que la suma de la unión desde n igual con 1, aquí ya, obviamente que esto siempre lo hice, si solo dividimos entre dos n, se preserva la igualdad, ¿no? Que estamos dividiendo lo mismo de los dos lados. Que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de rho n de am n 2 a la n. Entonces ya quedó igual de ambos lados. Como quedó igual de ambos lados, ¿qué es lo que sigue? De este lado ya vimos que es la medida de el rho de la unión, ¿no? Ya lo vimos. Y de este lado le faltan, ¿no? Porque solamente están los mn que cumplen esta propiedad. Si yo le agregara más elementos de estos, como son elementos que al menos son no negativos, pues entonces lo haría todavía más grande, ¿están de acuerdo? Entonces, en particular, sería esto. Ok, entonces ya sí, ya lo veríamos, ¿no? Porque estoy agregándole todas las m's. Aquí solamente había algunas, aquí le estoy agregando, por eso es mayor o igual. Y ahora aquí tenemos la siguiente situación. La situación que tenemos es que cada uno de los que están adentro, si se dan cuenta, es rho n es rho de am. Entonces esta cosa es igual a la suma, bueno, a la serie, desde m igual con 1 hasta infinito, de rho de am. También este ejercicio sirve como para a checar cuando van sumas sobre sumas. Siempre hay que notar, siempre hay que hacer distinciones con diferentes literales para que no nos confundamos, ¿vale? Entonces ya quedó. Vemos que ya quedó porque acá ya teníamos que rho de la unión desde m igual con 1 hasta infinito de los am es menor o igual que la serie, porque aquí tenemos los menores iguales, que la serie de los rho am. ¿De acuerdo? Y con esas cuatro cosas podemos decir que es medida exterior. Así por 1, 2, 3 y 4, rho es medida exterior. Y apenas nos quedó apenitas el espacio para entrar de lleno al siguiente tema, que el siguiente tema sería conjuntos medibles.
Vamos a ver un par de ejemplitos sobre conjuntos medibles que nos servirán para poder asentar también la definición. El primer conjunto es recordemos, bueno, como recordatorio, vamos a recordar la definición de conjunto medible. Si tenemos un E contenido, en X, que vamos a decir que es medible si solo si la medida de A es igual a la medida de A intersección B más la medida de A menos B, para todo A contenido en X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que puedes particionar a cualquier conjunto de A por medio de este conjunto, del conjunto B. Bueno, no, aquí podemos poner B y se acabó, ¿va? Entonces, desde el B. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? Primero, no lo puse, pero ya sabemos que estamos hablando de medidas exteriores, ¿no? Aquí estamos hablando de medidas exteriores. Una medida exterior es la que precisamente está en una casi medida, está en una álgebra o está en una sigma álgebra. Ya que está en una álgebra o que está en una sigma álgebra, la podemos extender a cualquier conjunto del elemento, ¿no? Entonces, eso es bueno, casi cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a decir que los que precisamente entran en esa, o sea, que se hace más grande que la sigma álgebra en la que estábamos, entre todos los que entran en esa los llamaremos conjuntos medibles. De hecho, posteriormente se darán cuenta que es ahora una sigma álgebra. Por lo pronto vamos a quedarnos con la definición y vamos a ver, nada más hacer una observación. Vamos a observar que, de hecho, pues A, primero vamos a observar lo primero, que A es igual a A intersección B unión A menos B, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir con eso? A que pues porque, o sea, si yo tengo aquí, vamos a ponerlo en verde. Si yo tengo aquí a A y en rojo por acá está B, notemos que, pues, si yo dibujo con azul lo que interseca A y B, pues es esto, ¿no? Pero lo que está si lo que a le quité B, que lo voy a dibujar en negro, si lo que estando en A le quité a B es esto, entonces gráficamente se puede ver que yo al unir las dos, de hecho es lo mismo, ¿no? Su tarea será, si no están completamente convencidos de mi dibujo, será que lo demuestren con sus argumentos lógicos, ¿no? Entonces, eso aunque es bastante intuitivo, ¿no? De hecho, por aquí la gente a veces, para que sea más claro, en lugar de ponerle A menos B, en algún libro o así, verán que no dice A menos B, dice A intersección el complemento de B. Y así es muy claro, ¿no? Porque, pues, obviamente que si tú unes A intersección B con el complemento de B, entonces te queda A de este lado, pasa por ley de la distributividad, pasa así, entonces queda A unión B unión complemento de B, que es el total, ¿no? Entonces, A intersección, el total, pues es A, ¿no? Y ya se quedó. Entonces es lo primero que tenemos que ver. Entonces, lo que sí sabemos, que acabamos de ver que es una propiedad de la medida exterior, es la sigma aditividad. Entonces, esta unión son dos conjuntos, esta la unión, entonces se pueden separar. Se pueden separar en la intersección B y la medida de A menos B. Se pueden separar en esas dos partes. La principal sería esta. La principal entonces prueba sería ver
la desigualdad contraria, ¿no? Ver que esto sea menor o igual que esto. Entonces la prueba para los conjuntos medibles será ver la situación contraria, ¿no? Para ver que algo sea medible. Entonces, ya que divagamos un poquito con la definición de medida, vamos con el ejercicio, que de realidad es bastante sencillo. Dice que todo conjunto de medida nula es un conjunto medible. Ok. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner aquí dem. Entonces sea E contenido en X. Tal que su medida es la medida tal que mu asterisco de X. Es ahí. Obviamente que ya estamos obviando que mu asterisco es una medida exterior, ¿de acuerdo? Entonces, la medida es igual a 0. Eso es que sea un conjunto de medida nula, ¿no? Entonces te vamos a tener lo siguiente. Como es medida exterior. Como este conjunto es de medida, como esta medida es medida exterior, entonces tenemos lo que sigue. Bueno, antes de ponerle entonces, vamos a hacer otra observación. Vamos a hacer la observación siguiente. De acuerdo. Entonces sea contenida en X. Y como mu asterisco es medida exterior, y tenemos lo que sigue. Tenemos que A intersección E se queda contenido en E. Eso es claro. Entonces, como A intersección E se queda contenido en E, por la monotonía, porque es medida exterior, tenemos lo que sigue. Entonces, la medida exterior de A intersección E es menor o igual que la medida exterior de E. Pero la medida exterior de E es igual a 0. Y como esta cosa siempre es mayor o igual que 0, pues ya, entonces ya tenemos que la medida exterior de A intersección E es igual a 0. Entonces, como ya vemos que es igual a 0, podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos llegar a la siguiente conclusión, que es que ahora vamos a llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Porque ahora vamos a ver que A menos B está contenido en A. Entonces, otra vez usando monotonía, la medida exterior de A es menor o igual, bueno, la medida exterior de A menos B es menor o igual que la medida exterior de B.
Esto dice más o menos que esto va ya casi a concluir el ejercicio, ya que vamos a notar lo siguiente. Porque notemos que lo que pasa es que esta es igual a 0, ¿no? Entonces, la medida exterior de A va a ser mayor o igual que la medida exterior de A menos B más la medida exterior de A intersección E. ¿Ok? Pues porque solo le estamos agregando un 0. Recuerden que este es un 0. Entonces, como solo lo estamos agregando, pues ya tenemos que pasa esto, ¿no? Y pues ya sabemos que por monotonía, por subaditividad, perdón, ya tenemos que pasa la otra. Siempre pasa la otra. Entonces, pues ya podemos concluir, ¿no? Pues ya, por lo tanto, E es medible. Siempre se me va la onda con las B's, con las C's. Luego la B es igual a la E, ¿no? A menos que diga lo contrario. Pero de todos modos trataré de corregir esos errorcitos para enmendárselos. Por ejemplo, aquí esto no es B y esto tampoco es B. Estos son A's, ¿no? Son E's, más bien. Estos son E y esto también es una E, ¿de acuerdo? Y aquí también es una E. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora empezaremos con el siguiente ejercicio que trata sobre los conjuntos medibles. También. Y vamos a decir lo siguiente. Sea B contenido en X. Vamos a decir que B es un medible si solo si para cualesquiera A1 contenido en B y A2 contenido en su complemento, tenemos que, aquí era su complemento, X menos B, tenemos que pasa esto, que la medida de la unión es igual a la medida de uno más la medida del otro. Si tenemos eso, entonces ya sabemos que el conjunto es medible. Es otra forma, es lo que le llamamos una caracterización, ¿no? Pues vamos a ir con la ida. La ida va a ser un poco sencilla. Vamos a tener, vamos a tener B medible. Y tenemos a A1 contenido en B y A2 contenido en el complemento de B, en X menos B. Ahora, como es medible, como lo que es medible, queremos llegar a esta igualdad. Acuérdense que queremos llegar a esta igualdad. Ahora, como A1 unión A2 es un conjunto en el elemento, pues ya sabemos que como es medible, simplemente vamos a escribir la definición. Entonces pasa lo siguiente, pasa lo consecuente. Pasa que la medida asterisco de A1 unión A2 es igual a la medida asterisco de A1 unión A2, eso intersecado por B más esto lo escribimos por acá, la medida de
A1 unión A2 y eso menos B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que aquí la intersección va a distribuir, aquí el menos también va a distribuir. Entonces, notemos lo siguiente. Notemos que de hecho A1 intersección B pues es igual a A, ¿no? Y que A2 intersección B pues de hecho el vacío, ¿no? Porque A2 está completamente contenida en el complemento de B, no tiene ningún elemento en B, ¿no? Lo mismo para este caso. A1 menos B, ¿quién es? Pues es el vacío, porque B está contenida en A1 está contenido en B. Entonces si le quitas B, pues le quitas todo, ¿no? Entonces, también la última cosa que hay que notar es que, pues, bueno, A2 menos B, pues se queda igual, ¿no? Se queda como está. De hecho, porque como B no tiene como A2 no tiene ningún elemento de B, pues entonces si le quitas A, pues no. Si le quitas a B2, pues se queda igual, ¿no? Entonces, pues ya está, ¿no? Entonces, la medida de A1 unión A2 intersección B más la medida de A1 unión A2 menos B es igual a la medida de A1 más la medida de A2, ¿de acuerdo? Entonces pues ya llegamos a la conclusión de la ida, ¿no? Entonces por lo tanto, pues la ida se cumple, ¿no? Por lo tanto, la medida de A1 unión A2 es igual a la medida de A1 más la medida de A2. ¿Ok? Vale, pues ya tenemos esa parte. Ahora vamos con el regreso. Y el regreso nos habla ahora de suponer que pasa esto, ¿no? Queremos llegar a que a que ahora es medible, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. Supongamos que para cuales quiera A1 contenido en B y A2 contenido también en B, tenemos lo que sigue. Tenemos que la medida, tenemos que se cumple, vamos a ponerlo así, se cumple esta propiedad, ¿no? Se cumple la propiedad asterisco, ¿no? Vamos a decir que se cumple esta propiedad.
Entonces se cumple asterisco. ¿Cómo se cumple asterisco? Pues ¿qué va a pasar? Nada más puede pasar que vamos a seleccionar dos, una 1 y una 2 convenientes, ¿no? Sea pues sea A1 igual a intersección B. Notemos que evidentemente está contenido en B. Y tenemos al A2, que es la, ¿cómo se llama? Que lo vamos a igualar con el A menos B. Y ese evidentemente también está contenido en X menos B. Entonces, pues ya que tenemos esta parte, pues ya, ¿no? Así se cumple la propiedad, así se cumple el asterisco, ¿no? Se cumple el asterisco. Eso implica que vamos a unir A1 con A2 y pues ya vimos hace rato que A intersección B unión A menos B es igual a intersección B, porque este es A1 y este es A2, ¿no? Entonces solamente estamos reescribiendo lo que ya pusimos. Es la medida de A menos B. De acuerdo. Entonces así ya nada más hay que recordar que unión es A, ¿no? Pues ya, esto nada más recordando eso, ya tenemos que, por lo tanto, la medida de A es igual a la medida de asterisco a intersección B más la medida de A menos B. Y pues ya, ¿no? Eso es que B sea medible, ¿no? Y con eso queda demostrado.